EPOC es una limitación del flujo aéreo persistente que va a incluir las enfermedades bronquitis crónica y enfisema pulmonar, que va a estar caracterizada por una combinación de enfermedades de las vías aéreas pequeñas y destrucción del parénquima. Dentro de los factores de riesgo vamos a encontrar que el principal es el tabaquismo. También vamos a encontrar la combustión de las biomasas, todo lo que tiene que ver con cocina de leña, cocina de carbón. Y también vamos a encontrar otros factores como son la exposición en el medio laboral o exposiciones en el ambiente, como son pues el gas que sale de los carros, de las fábricas, todos aquellos agentes que pueden hacer irritación en el pulmón. También hay otros factores propios del huésped, como son los genéticos, como es el déficit hereditario de la alfa-1 antitripsina, y se ha visto también que el sexo femenino es un factor predisponente para desarrollar el EPOC. Otro propio del huésped son como las anomalías en el desarrollo pulmonar, ya sea en intrauterino o agenesias, o con el tiempo que haya un deterioro pues, en el pulmón. Lo mismo el envejecimiento, pues es un factor que va a determinar que haya un deterioro pulmonar. Otro factor de riesgo es como el asma y la hiperreactividad de las vías aéreas y las infecciones pulmonares que van a hacer una reducción en la función pulmonar. Dentro de los síntomas, vamos a ver que los síntomas más frecuentes que se van a ver son la disnea, la tos y la producción de esputo, que estos pues son los factores que van a verse también exacerbados. Y recordar que los mecanismos por los cuales se produce el EPOC pues son la inflamación, la fibrosis de la pared bronquial, la hipertrofia de las glándulas submucosas con la respectiva hipersecreción de moco y la pérdida de las fibras elásticas. Para el diagnóstico del EPOC, anteriormente se desarrollaba solo mediante la espirometría, que era como el gol estándar. Sin embargo, pues hoy en día se acepta que lo principal pues entonces va a ser la anamnesis, que se va a ver que se ve el inicio de una edad media, que cuando en la anamnesis debe recoger pues las sospechas cuando hay una sintomatología y antecedentes. Y dentro de los indicadores que se tiene que ver, pues entonces es una disnea progresiva, una tos crónica, que puede ser intermitente o no productiva, que puede tener sibilancias, una tos productiva, crónica, infecciones recurrentes de las vías respiratorias bajas y presentar los factores antecedentes de riesgo que se han mencionado anteriormente y antecedentes familiares que nos puedan dar muestra de la enfermedad que ha sido pues, caracterizada. Para el diagnóstico diferencial, entonces como primera medida está el asma. Entonces en este vamos a ver que el asma, a diferencia del EPOC, se va a desarrollar en una edad temprana, que tiene síntomas variables de un día para otro, que los síntomas pueden empeorar ya sea en la noche, que también puede presentarse alergia, rinitis, eczema, y que puede presentar antecedentes familiares. También la insuficiencia cardíaca congestiva, la cual entonces en la radiografía se va a ver como una dilatación cardíaca, va a haber edema pulmonar y en las pruebas de función pulmonar no va a haber una limitación del flujo aéreo. La bronquiectasia, que en este se va a ver que hay unos volúmenes elevados de esputo purulento, va a estar asociado a infecciones pulmonares, y en la radiografía, en el TAC, se va a ver una dilatación bronquial, engrosamiento de la pared bronquial. Por otro lado, la tuberculosis, otro de los diagnósticos diferenciales, se va a ver que se puede presentar a cualquier edad y que en la radiografía se va a ver como un infiltrado pulmonar, y este puede ser confirmado pues, microbiológicamente. Tanto a la bronquiolitis obliterante, este va a presentar una edad de inicio muy temprano, puede no presentarse en no fumadores y puede haber antecedentes de artritis reumatoidea o exposiciones agudas a humos. Puede presentarse después de un trasplante de pulmón y en la tomografía se va a ver como áreas hipodensas. Y la panbronquiolitis difusa, que se va a presentar mayoría en hombres que no son fumadores y que principalmente se presenta con sinusitis crónica, y en la tomografía se va a ver como opacidades nodulares
centrolobulillares, pequeñas y difusas. En cuanto al diagnóstico, entonces también recordar que antes, como les venía diciendo, no solo se hace por espirometría, sino hoy en día se van a utilizar otras herramientas, además de la espirometría, como va a ser el cuestionario MRC, que va a medir la valoración de la disnea, y el instrumento CAT, desarrollado por GlaxoSmithKline, la cual va a evaluar la tos, la flema, las opresiones, la falta de aire, la limitación para realizar actividades domésticas, la seguridad que se tiene para hacer dichas actividades, el hábito de dormir y la energía que va a sentir el paciente. Ahora, continuando con el diagnóstico, vamos a tener en cuenta la nueva clasificación. En esta nueva clasificación va a medir tres cosas: la espirometría, la evaluación de los síntomas y las exacerbaciones. En cuanto a la espirometría, debe realizarse después de la administración de un bronquidilatador de acción corta. Y también tener en cuenta que el volumen respiratorio forzado en un segundo tiene una débil relación respecto a los síntomas del paciente. Para la espirometría, recordar que se va a tener en cuenta la clasificación de Gall: leve, moderado, grave y muy grave. Ahora, en cuanto a la evaluación de los síntomas, vamos a tener dos pruebas: la de la MRC, que va a clasificar la disnea, y también, además de eso, se va a aceptar que la EPOC tiene repercusiones en los pacientes que van más allá de la disnea. Por este motivo, se recomienda una evaluación detallada de los síntomas utilizando el instrumento como la prueba CAT, que es la siguiente. Esta prueba CAT nos va a dar cierto puntaje que más adelante lo vamos a tener en cuenta. Por último, vamos a tener las exacerbaciones. Esas exacerbaciones de la POT se van a definir como un empeoramiento agudo de los síntomas respiratorios que lleva al empleo de un tratamiento adicional y se clasifica de la siguiente manera. Entonces vamos a tener la leve, que esta leve son tratados con tan solo broncodilatadores de acción corta. Tenemos las moderadas, que son tratados con broncodilatadores de acción corta más antibióticos y o corticoides orales. Y por último, tenemos las graves, donde el paciente requiere hospitalización o tiene que acudir al servicio de urgencias. Las exacerbaciones graves pueden asociarse también a una insuficiencia aguda. Ahora, en cuanto a las exacerbaciones, el riesgo lo vamos a clasificar según los antecedentes de las exacerbaciones. Es decir, si tenemos una exacerbación mayor o igual a 2 o mayor o igual a 1 que cause una hospitalización. Y este va a ser de alto riesgo. Y de un bajo riesgo vamos a tener exacerbaciones que son de 0 a 1 y que no sugieren un motivo de ingreso al hospital. Ahora, tener en cuenta que la espirometría, conjuntamente con los síntomas del paciente, los antecedentes de las exacerbaciones, continúan siendo vital para el diagnóstico, el pronóstico y la consideración de otros abordajes terapéuticos importantes. Ahora, como ya hemos mencionado, esos tres parámetros son los que nos van a dar la evaluación combinada del ABCD. Entonces, para hacer más fácil la clasificación o la nueva clasificación, la guía nos propone un esquema práctico de la evaluación ABCD, donde lo primero que vamos a tener en cuenta es clasificar la gravedad de la limitación del flujo aéreo. Es decir, vamos a hacer la clasificación Gall, si es leve, moderado, grave o muy grave. También vamos a tener en cuenta la evaluación de la disnea y los síntomas. Y por último, los antecedentes de las exacerbaciones. Entonces, la guía nos propone un ejemplo en la cual nos dice dos pacientes con un volumen expiratorio forzado en un segundo menor al 30%. Entonces, ya esto nos va diciendo un Gall 4. También nos va a decir que estos dos pacientes van a tener una puntuación de CAT de 18. Es decir, que estos dos van a estar ubicados en esa columna, donde el CAT es mayor o igual a 10. Por último, nos dice que uno de esos pacientes, no va a tener exacerbaciones, entonces va a estar ubicado sobre esta fila. Entonces, para este caso, este paciente va a tener un Gall 4, grupo B. Y el otro, que tiene 3 exacerbaciones, entonces va a estar ubicado sobre esta fila. Entonces vamos a tener un Gall 4, grupo D.
Iniciando el tratamiento hay que analizar los objetivos que se basan principalmente en dos, que son reducir los síntomas y reducir el riesgo. En la reducción de los síntomas encontramos que hay que aliviar los síntomas del paciente, mejorar la tolerancia al ejercicio, mejorar el estado de salud. En cuanto al riesgo hay que prevenir la progresión de la enfermedad, prevenir y tratar las exacerbaciones que presenta el paciente y reducir la mortalidad de este. En los puntos clave en cuanto al tratamiento, hay que analizar los inhaladores. En los inhaladores hay que analizar el acceso que tenga el paciente, el costo y la preferencia a estos. Hay que enseñarle al paciente cómo usar los inhaladores y que se usen adecuadamente y tenga una adecuada adhesión al tratamiento. Hay que analizar la técnica antes de cambiarle el tratamiento al paciente. En cuanto a los broncodilatadores, se prefieren los broncodilatadores de acción prolongada, que se usen en monoterapia inicialmente. Se prefieren los broncodilatadores inhalados a los orales, y la teofilina solo se usa si no se tiene acceso a los broncodilatadores de acción prolongada. En cuanto a los antiinflamatorios, no se recomienda la monoterapia de inicio y de acción a largo plazo, pero hay que contemplar el uso a largo plazo de corticosteroides inhalados si se presenta exacerbaciones al paciente con un tratamiento adecuado. No se recomienda el uso de corticosteroides orales a largo plazo, y en pacientes con un tratamiento adecuado y que presenten exacerbaciones y bronquitis crónica y afectación del flujo aéreo, hay que considerar la adición de inhibidores de la fosfodiesterasa 4. En pacientes exfumadores con exacerbaciones persistentes hay que considerar el uso también de macrólidos. En cuanto a otros tratamientos farmacológicos, pacientes que presenten déficit de alfa-1 antitripsina hereditarios y enfisema establecidos, estos pueden ser candidatos de una potenciación de alfa-1 antitripsina. No hay que recomendar antitussígenos en los pacientes que presenten hipertensión pulmonar secundaria a un EPOC. No se deben tratar con los mismos medicamentos que se trata una hipertensión pulmonar primaria. Se debe considerar el tratamiento con opioides orales y parenterales de acción prolongada en pacientes con enfermedad grave. En cuanto al algoritmo del tratamiento, encontramos que se divide en diferentes grupos como el A, B, y C y D, como ya se había clasificado anteriormente. En cuanto al grupo A, encontramos que hay que iniciar con un broncodilatador, pero hay diferentes tipos de broncodilatadores, ya sean de acción corta o de acción larga. Entre ellos encontramos los broncodilatadores agonistas beta 2, que se encuentran dos familias como los SABA y los LABA. En los SABA encontramos el fenoterol, el salbutamol, en los LABA el formoterol, el salmeterol, el indicaterol, y ya otros broncodilatadores como los antimuscarínicos encontramos el SAMA como el bromuro de ipratropio, el LAMA como el bromuro de tiotropio o bromuro de glicopirronio, y ya como otra familia de broncodilatadores las metilxantinas como la teofilina. En el grupo B, ya recordemos que la clasificación y el algoritmo del cual estamos hablando es un algoritmo en escalonada. Entonces, como se inicia con un broncodilatador, se inicia preferiblemente uno de acción prolongada como un LABA o LAMA, y si los síntomas persisten, se escala a un LAMA más LABA. Ya en el grupo C se habla de un broncodilatador de acción prolongada, y lo preferible es siempre lo subrayado en verde. Entonces, lo preferible es que se use una biterapia con dos broncodilatadores de acción prolongada o un LABA más un corticoide inhalado. Siguiendo con el tratamiento para el grupo D de los pacientes con EPOC, la guía resalta que si no existe una buena adherencia a tratamiento tipo biterapia, que se enfatiza en muscarínicos de larga acción y un broncodilatador de larga acción, lo más recomendable es seguir con una acción triterapia, que consiste en los mismos medicamentos que se estaban usando más unos corticoides inhalados. Entonces, esos corticoides inhalados son fármacos antiinflamatorios que la GOLD lo clasifica que son de mayor eficacia en un EPOC moderado a muy grave, que hay que tener en cuenta los efectos secundarios que se producen. ¿Por qué? Porque aumentan los riesgos de padecer una neumonía, aumenta la ronquera, aumenta la candidiasis oral y aumenta el hematoma cutáneo. Entonces hay que tener en cuenta estos efectos secundarios. De igual forma, la GOLD recalca que los glucocorticoides orales son también óptimos en la aplicación de un tratamiento agudo de un EPOC. Recalca que no sirven para un EPOC crónico por su gran efecto secundario, que es una miopatía por corticoides,
que prolonga mucho y puede llevar a efectos nocivos al paciente si tiene una insuficiencia respiratoria. Otros tratamientos que se pueden dar son los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que es el roflumilast, en pacientes con EPOC grave, bronquitis crónica, y hay que tener en cuenta también los efectos secundarios, como todo, la pérdida de peso, náuseas, diarrea y vómito. La guía GOLD también recalca el uso de antibióticos tipo macrólidos y mucolíticos en pacientes que no reciban corticoides inhalados, como por ejemplo carbocisteína, y el N-acetilcisteína es una combinación óptima para generar o disminuir los niveles de disnea en la EPOC. Todo esto se hace junto con una rehabilitación pulmonar, o todo el tratamiento farmacológico se hace con una rehabilitación pulmonar que mejora ¿qué? La disnea, el estado de salud y una buena tolerancia al ejercicio, tanto en pacientes que están en casa como en pacientes hospitalizados. Esto en asociación a una educación sanitaria y asistencia integrada y un cuidado paliativo que se enfatiza en 3 pilares. 1, en mejorar la desnutrición mediante suplementos vitamínicos que mejoran la fuerza muscular. 2, mejorar la fatiga que mediante el autocuidado personal e intervenciones psicosomáticas. Y también hace énfasis en que implementar opiáceos, estimulación muscular eléctrica y oxigenoterapia ayudan de una manera muy eficaz a la disminución de las exacerbaciones del EPOC. Otro tipo de tratamiento se enfatiza en la oxigenoterapia. La guía GOLD la caracteriza como una oxigenoterapia a largo plazo, mayor a 15 horas al día, que aumenta la supervivencia en pacientes con una hipoxemia arterial grave en reposo. No aporta beneficios en EPOC pues estable y en pacientes con una desnutrición moderada en reposo o que no tengan una exacerbación durante el ejercicio. La oxigenoterapia tiene unas prescripciones según la guía GOLD, que es en pacientes con hipoxemia arterial, que se define de la siguiente forma, como una presión arterial de O2 menor a 55 milímetros de mercurio con una saturación de menor al 88%. O bien, una presión arterial de oxígeno mayor al 55, pero menor al 60, con una insuficiencia cardíaca ya sea derecha o una eritrocitosis. Entonces también dice que prescribir la oxigenoterapia y ajustar las dosis para mantener siempre una saturación de oxígeno mayor a 90% es muy eficaz. Y recalca que repetir la evaluación cada 60 a 90 días para evaluar lo siguiente. Si continúa esta indicación de oxigenoterapia o si la oxigenoterapia prescrita resolvió ya y es efectiva y resolvió los problemas de una EPOC. En cuanto al manejo de las exacerbaciones sin el peligro para la vida, lo primero que vamos a hacer es evaluar la gravedad de los síntomas por medio de los gases arteriales y la radiografía de tórax. También le suministramos la oxigenoterapia al paciente, cuyo objetivo es que tenga una saturación de oxígeno entre el 88 y el 92%. También los broncodilatadores, que los primeros usados son los de acción corta, como es el salbutamol y la terbutalina. En estos se les aumenta las dosis y la frecuencia. Otra opción es combinarlos con los anticolinérgicos como el bromuro de ipratopio, pero tiene un nivel de evidencia C. Al paciente que ya está estabilizado se les dan de acción larga como el salmeterol y el formoterol y los nebulizadores. Después se ha contemplado el uso de los corticosteroides. Estos como la prednisolona, la cortisona y la dexametasona. Se suministran de 5 a 7 días ya que mejoran la función pulmonar y la oxigenación. Se le dan antibióticos si persiste o tiene infección. Se suministran de 5 a 7 días ya que disminuyen el riesgo de las recaídas y el fracaso terapéutico. También se ha pensado en dar la ventilación mecánica no invasiva ya que mejora el intercambio gaseoso y disminuye la necesidad de intubación.
Esta, si bien lo recordamos, se da por medio de la mascarilla facial o nasal y para poderla suministrar debe cumplir alguna de las siguientes indicaciones, como la acidosis respiratoria con una presión parcial de dióxido de carbono mayor a 45 milímetros de mercurio y un pH menor a 7.35. Una disnea grave con uso de músculos accesorios con movimientos paradójicos del abdomen y la retracción de los espacios intercostales o que presente una hipoxemia persistente a pesar de darle la oxigenoterapia. Luego se supervisa el balance de los líquidos y se tratan los trastornos asociados. A todo paciente que tengamos en cama es importante suministrarle la profilaxis como la heparina para evitar los trombos o las embolias. Si el paciente no mejora así, debemos hacerle la ventilación mecánica invasiva. Entonces, ¿en qué casos se les da? Cuando no toleran la ventilación mecánica no invasiva, cuando tienen un fracaso terapéutico, si presentan un paro respiratorio cardíaco con disminución del nivel de conciencia y agitación psicomotriz no controlada con sedación, que persistan los vómitos, que no puedan eliminar las secreciones respiratorias, que tengan arritmias ventriculares o supraventriculares graves, una hipoxemia con peligro para la vida en pacientes que no toleran la ventilación mecánica no invasiva. Recordamos que ellos deben estar en UCI. También si tienen disnea grave con respuesta insuficiente al tratamiento inicial, cuando tienen unos cambios en el estado mental como la confusión y el coma, cuando persiste o empeora la hipoxemia y la acidosis respiratoria grave, si tienen inestabilidad hemodinámica y si necesitan los vasopresores como la norepinefrina y la dopamina. Bueno, una vez esto, solo se llega a un tratamiento intervencionista, broncoscópico y quirúrgico una vez que el paciente se encuentra en un estado de enfisema grave, un EPOC refractario a tratamiento, sean 3 básicos tratamientos. Entonces, el primero es la reducción del volumen pulmonar, que se ha evidenciado que disminuye la disnea y ayuda al ejercicio físico. El otro es la buliectomía, que según un diagnóstico de bullas muy grandes, mejora la disnea. El tercero es la reducción del volumen por broncoscopía, y si no se da ninguno de estos 3 o no se llega a término ninguno de estos 3 procedimientos, el candidato es candidato para trasplante pulmonar. Sin embargo, el paciente con un EPOC muy grave cabe considerar la derivación a trasplante si se consideran 3 características. Entonces, la primera es que tenga un antecedente de exacerbación pulmonar asociado a una hipercapnia aguda con un PCO2 mayor a 50 milímetros de mercurio, que tenga una hipertensión pulmonar o un col pulmonare y un volumen de expiratorio forzado en un segundo. Y de igual forma, esto se ha demostrado que los pacientes mejoran la calidad de vida y la capacidad funcional como tal. Finalmente hablamos de la prevención. Entonces, para ello se usan los broncodilatadores, los corticoides, los antiinflamatorios como el roflumilaz, que este es un inhibidor de la fosfodiesterasa 4. Se usan los antiinfecciosos. Para ello se le aplican vacunas al paciente como la influenza y el neumococo. Esta se prescribe a los mayores de 65 años o a los jóvenes que presenten EPOC o con comorbilidades importantes, y los macrólidos a largo plazo. Se dan los mucorreguladores como la N-acetilcisteína y la carbocisteína, y lo más importante, dejar de fumar.